Hola, buenos días. Eh, Hoy 29 de septiembre. Ayer se cumplieron 40 años de la que salió al aire en la televisión de los Estados Unidos la serie Cosmos, un viaje personal presentado y creado por Carl Sagan, profesor David Duncan director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell en ese momento. Eh, y en este libro, que es un libro de divulgación de la ciencia, en un capítulo, en el capítulo 5, Nostalgia por un planeta rojo, fue el título que le dieron en la versión doblada al español en Latinoamérica, el cual se habló en México. Muy, muy buen doblaje, yo diría excelente, casi excelente doblaje, tiene algunas fallas ahí. Este capítulo trata sobre Marte y en una parte de este capítulo, y lo menciona en la serie de televisión, empieza con Robert Goddard, su desarrollo de cohetes, pero termina hablando de las misiones Viking en las cuales participó activamente como asesor y científico Carl Sagan. Y en la serie y en el capítulo habla de un colega de él, el doctor Wolf Wishniak, que había diseñado un experimento para ir en una de estas naves Viking. El recorte del presupuesto correspondiente en la NASA en su momento afectó el experimento que había diseñado el profesor Wishniak, y entonces no se incluyó en la nave Viking que descendió en Marte. Sin embargo, hizo varios instrumentos del experimento que iba a ir en la nave Viking y se fue a la Antártica. Y los colocó en los lugares más fríos de la Antártica, donde de hecho está la temperatura más baja en la historia desde que se llevan registros de temperatura en la Tierra. Así, el profesor Wishniak encontró que en condiciones similares a las de Marte, al menos de temperatura, por supuesto no de presión atmosférica, tampoco de composición química atmosférica, pero sí de temperatura, encontró bacterias. En esa misma década de 1970 se encontraron las pozas hidrotermales en la costa del Pacífico frente a California por el sumergible Alvin del Instituto Oceanográfico en la bahía de Monterey. Se encontraron pozas hidrotermales de las cuales salía material caliente debajo de la corteza terrestre, material que al entrar en contacto con el agua tan fría a esas temperaturas, a esas profundidades, perdón, alcanzaba temperaturas de orden de 200 a 300 grados Celsius, eso se parece a Venus, y presiones mayores que en las que Venus, donde no solamente había bacterias, sino que había invertebrados y vertebrados marinos, soportando esas temperaturas y presiones y nutriéndose del material orgánico de carbono, junto con otros elementos químicos, azufre, fósforo, metales como hierro, cobre, cobalto y otros metales incluso pesados que salen de esas pozas hidrotermales. Y ahí hay formas de vida que en la década de los 70 yo ingresé a la licenciatura en biología en 1979 en la UAM, y poco antes se había revolucionado el concepto de biosfera. La biosfera de la Tierra no era solamente esa zona sobre la superficie de la Tierra, un poco por debajo del nivel del mar. Sí, se habían encontrado desde 1961 peces en la fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad, es decir, a 100 a 1000 atmósferas de presión, más de 1000 atmósferas de presión. Se habían encontrado algunos peces por el sumergible Trieste, eh, pero temperaturas muy, muy, muy bajas porque casualmente ahí no hay pozas hidrotermales.
se encontraron décadas después en otras regiones, pero ahí ya, bueno, hay al menos peces que evolucionaron para aguantar incluso 1000 atmósferas de presión. Pero ahí no se pudo haber formado vida. Finalmente, estos hallazgos de vida a altas presiones y altas temperaturas llevó a tener que cambiar el concepto de zona habitable planteado incluso cuando Frank Drake escribió y publicó su ecuación. Esta ecuación, cuando se planteó, no se conocían esos organismos que vivían a 1000 atmósferas de presión. Por supuesto, no se habían descubierto las pozas termales, donde hay organismos a 200 o 300 grados Celsius. No se habían descubierto las arqueobacterias que viven en lagos volcánicos a altas temperaturas y pHs tan ácidos, pues que son llamados extremófilos o bacterias extremófilas. Muchas de ellas son bacterias, ahora sabemos, muy antiguas o descendientes de las primeras bacterias que habitaban en la Tierra. Entonces, eso llevó a modificar presión y temperatura en el concepto de biosfera. Y también se hicieron descubrimientos a temperaturas mucho más bajas y a presiones atmosféricas más bajas, como ya hemos hablado de los osos de agua. Bien. Entonces, eso extendió el concepto de biosfera y por lo tanto nos permite extender el concepto de zona habitable, junto con los hallazgos que también los presenta Carl Sagan en Cosmos, en el capítulo donde habla de Júpiter. Sí, hay un capítulo en el que aquí está, es el capítulo Cuentos de Viajeros, Traveler's Tales, el capítulo 6 de Cosmos, donde muestra, de hecho se grabó en vivo en la serie de televisión, algunos de los hallazgos que hizo la nave Voyager 1 en Júpiter, como por ejemplo volcanes en Io. Fue cuando se descubrió el primer volcán activo más allá del sistema solar. El primer volcán que se descubrió más allá de la Tierra. El primer volcán que se descubrió más allá de la Tierra fue en Marte, ya en la década de los 60 con las misiones Mariner, el Olympus Mons en Marte, pero es un volcán muerto, inactivo. No así los volcanes que descubrió la Voyager 1 y luego posteriormente la Voyager 2 y se han vuelto a estudiar, a investigar por las sondas espaciales como la Galileo y actualmente la Juno, los volcanes activos en Io. Entonces Io es un satélite activo más allá de la zona habitable, pero dadas sus condiciones, aún así, aunque hemos encontrado vida en zonas volcánicas, en lagos volcánicos, pues las condiciones específicas de Io hace difícil pensar que pudiera haberse originado vida y mucho menos haber permanecido y sobrevivido y evolucionado al día de hoy. Sin embargo, junto con los hallazgos en Io, se descubrieron las superficies de Ganímedes. Estos son fotografías y dibujos o pinturas en un libro que se llama Viaje Extraordinario, esos viajes que han hecho las naves no tripuladas. Ganímedes es un satélite con superficie helada. Titán es un satélite muy frío porque está más allá de la zona habitable en el sistema solar. Io, su superficie es básicamente de azufre y es el que genera un anillo alrededor de Júpiter, el cual descubrieron las naves Voyager. Aquí una representación artística de lo que serían los volcanes en Io. Y Calisto también otro satélite con superficie helada en Júpiter. Y finalmente Europa.
es uno de los satélites de Júpiter, página 130, y es aquí donde está la fotografía. Una de las fotografías que tomó la Voyager 1 en Europa. Europa, una helada bola de billar. Esta es también otra fotografía. Y aquí una interpretación de cómo sería, con esta primera información, la superficie helada de Europa. Bueno, se han hecho más investigaciones en Europa y nos han permitido que esas investigaciones hayan dado lugar a papers, los cuales un resumen de estos hallazgos pueden encontrar en la primera referencia que tenemos para el día de hoy, que es Jupiter Moons. Los satélites de Júpiter nos muestran que Júpiter finalmente tiene 53 satélites. Sin embargo, de ellos, los galileanos, que son los más grandes, tan grandes que por eso los pudo descubrir Galileo en 1610, de ellos Europa tiene una superficie principalmente de hielo de agua. Hielo de agua. Por eso es que hablamos de satélites helados. Los satélites helados lo son porque están a temperaturas muy bajas, que llevan al hecho de que el agua se encuentre en estado sólido. Alguien dirá, bueno, por eso no están en la zona habitable. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la superficie se ve quebrada, agrietada, por lo que sería de esperar que tuviera actividad geológica. Si hay actividad geológica, hay energía, algún tipo de energía interna, o algún tipo de energía, podría ser externa, que, como cuando tomamos una bola de plastilina, la empezamos a amasar, vemos que no por el contacto con nuestras manos, sino por el amasado, por ese movimiento, la plastilina se calienta. Hagan la práctica en casa. Si quieren, metan al refrigerador y para que esté helada y empiecen a amasarla, y van a ver que se va calentando, no por el calor, más pónganse guantes y amasen para que no haya transferencia de calor, no guantes de látex, sino unos guantes térmicos, para que no haya transferencia de calor de su mano hacia la plastilina, y vean cómo se va calentando, va aumentando su temperatura por el movimiento. El movimiento es energía. Eso lo vemos en mecánica y lo revisamos presente como los conceptos físicos de los cuales depende la evolución planetaria y la evolución de la vida. Y esto entonces, el amasado produce calor. Bueno, resulta que los satélites de Júpiter, por estar tan cerca de Júpiter, están en el pozo gravitacional de Júpiter mientras orbitan, y dada la masa que a su vez tienen ellos mismos, se influyen gravitacionalmente, de modo que en astronomía se describe que estos satélites han estado sufriendo a lo largo de miles de millones de años desde su formación de un efecto de calentamiento causado por mareas gravitacionales. De modo que ese podría ser la causa de que probablemente el hielo de la superficie de Europa, de Ganímedes y Calisto, pudiera estar fundido por debajo de la corteza, de modo que habría océanos debajo de esa corteza helada, océanos de agua líquida. También ya mencionamos que en los últimos 10 años el telescopio Hubble pudo observar precisamente eyecciones de agua líquida a través de las grietas, como si fueran géiseres, de Europa. Esto es en cuanto a los satélites helados de Europa, en particular Europa, Ganímedes y Calisto. Revisen, lean lo que está descrito en Jupiter Moons. Lo mismo han encontrado las misiones, en particular la misión Cassini-Huygens, en particular la misión Cassini, en los satélites de Saturno, que también están helados. La primera imagen que vemos aquí es a Hyperion en el sitio web de la exploración del sistema solar de NASA Science. En Hyperion se ve un satélite rocoso, tal vez muy frío, sí, muy frío, pero otro de los satélites estudiado por la sonda Cassini. En Enceladus, si vemos las imágenes, también es un satélite helado,
Su superficie también es de agua líquida, de agua sólida, de hielo de agua. Y Enceladus son las otras dos referencias que tenemos aquí. Complejos orgánicos del mundo oceánico de Enceladus, donde se muestran las imágenes tomadas por Cassini de esas eyecciones que salen a través de las grietas en la corteza helada de Enceladus. Cassini detectó actividad electromagnética y es así donde está la otra, una segunda referencia de julio 9 del 18, sonido electromagnético moviéndose a través de Enceladus de Saturno. Entonces, hay actividad geológica y hay actividad electromagnética. En la Tierra tenemos hielo de agua, por debajo del hielo de agua tenemos agua líquida y tenemos actividad electromagnética, tenemos un campo electromagnético generado por la Tierra misma. Entonces, Enceladus parecía tener propiedades similares a las de la Tierra: agua líquida, actividad magnética, y no solo eso, sino que pudieron hacer pasar la sonda Cassini a través de ese material que eyecta Enceladus, y los instrumentos, aunque no estaban diseñados para eso, porque no se suponía, no se sabía cuando se planificó, se construyó y envió la misión Cassini a Saturno, pues era mucho especular que podría haber una actividad tan notable como la que generara géiseres, y mucho menos, aunque se especulaba, mucho menos seriamente a hablar de buscar vida o materia orgánica en estos satélites. Es por eso que estos hallazgos son tan recientes, son de los últimos 15 años, que es posible, dado los hallazgos en la Tierra, en condiciones de alta temperatura, baja temperatura, sobre todo baja temperatura en este caso, y condiciones de presiones distintas a las que habitualmente estábamos acostumbrados en la Tierra, y ahora sabemos que es posible, pudiera haber vida debajo de las cortezas heladas de los satélites helados como Europa, Ganímedes, Calisto y Enceladus, y tal vez Dione. Si hay vida, esa vida debe probablemente haberse formado en los primeros millones de años de existencia del sistema solar. Y esa vida, como se supone para el caso Venus y Marte, debe haber sobrevivido a los cambios en cada uno de estos mundos. Los cambios en Marte, los cambios en Venus y los cambios que hayan sufrido los satélites helados. ¿Qué propiedades tiene la vida en la Tierra? La vida en la Tierra tiene una propiedad distinta a la materia inorgánica. Esto es aluminio. El aluminio así lo conocimos desde que lo descubrimos los humanos. Era un material que se empezaba a trabajar ya de manera industrial a mediados del siglo XIX, pero era carísimo. No es muy barato, pero es menos, ya no es tan caro como hace 100 años. Es un poco más caro que el hierro. Tiene propiedades interesantes, pero tiene propiedades que no son raras, como es deformable, es maleable, y ahí está, ahí se quedó. Y así se conoció el aluminio hasta hace más o menos unos 60 años. Hace 60 años se llevaron a cabo investigaciones químicas en la Tierra que llevaron a que hoy tengamos este tipo de aluminio. Y su comportamiento es tan raro. Regresó casi a su forma original. Que hace 50, 60 años, quien hubiera visto esto hubiera dicho: eso lo hicieron extraterrestres, es material extraterrestre. Por eso parece que es la explicación de Roswell, Nuevo México. Y estos eran materiales que se habían producido en la industria de interés militar en países como los Estados Unidos. Es aluminio plastificado, que presenta propiedades como las de el polietileno, el cual es distinto al aluminio, regresa a su forma casi original. A este fenómeno se le llama resiliencia.
Bueno, los plásticos que artificialmente hemos hecho los humanos son resilientes. Este resorte es resiliente, regresa casi a su forma original. Esto depende de sus propiedades mecánicas a nivel molecular. Igual este material. Este material era secreto hace 60 años, era para uso militar, para globos aerostáticos, globos aerostáticos pero estratosféricos, para investigaciones atmosféricas, meteorológicas, pero estas las llevan a cabo el gobierno de los Estados Unidos y pues los ciudadanos comunes no lo conocían y por eso pensaban que lo que se estrelló en Nuevo México había sido una nave marciana de otro planeta y no, fue un globo estratosférico del gobierno de Estados Unidos. Fue por eso, como era secreto, se lo llevaron, no porque hayan sido marcianos en Roswell. Bien, pero esta es una propiedad que tiene la vida. Hace 3 meses yo me destrocé el maxilar inferior y aquí estoy, resiliente. La vida que hoy puede existir en los satélites helados debe haber sobrevivido a los cambios que ha tenido Europa, Ganimedes, Calisto, Enceladus, Dione. Y esta es la parte final, que sobre satélites más allá de la zona habitable podamos especular pudieran haber tenido o pudieran tener en ese momento formas de vida. Sí, Cassini llevaba la sonda Huygens que descendió en Titán, pero de ello hablaremos la próxima sesión. Live long and prosper.